Tiene la palabra la senadora Moreira. Gracias, presidenta. Permítame buscar los lentes porque me siento en este momento. Y bueno, voy a empezar con una... Antes de pasar a reflexiones más sesudas, señora presidenta, voy a empezar compartiendo un sentimiento. Y es el sentimiento de la sorpresa y la perplejidad. Hemos trabajado meses en este texto, meses. Hay que reconocer al senador Pintado la iniciativa, el empuje, la perseverancia, la paciencia, el talante negociador que empleó en todo momento en estos meses de trabajo. Se han dado todos los tiempos necesarios para introducir modificaciones, para propiciar el debate interno en los partidos, y la comisión creada para estos fines es una comisión en la que estaban todos los partidos políticos representados. De una treintena de artículos, solo 3 se votaron por mayoría simple. Quiere decir que 27 artículos, con algunos incisos, se votaron por unanimidad, señora presidenta, por unanimidad. Pensé yo entonces, concurriendo a esta sesión, que íbamos a tener una votación tranquila. Que todos estábamos de acuerdo con reducir la discrecionalidad que el dinero impone en la política. Que todos estábamos de acuerdo con regular la publicidad electoral. Que todos estábamos de acuerdo con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas de campañas y partidos. Pensé también, politóloga yo, que cuando los partidos comprometían su posición en una comisión, la comprometían por entero. Y que allí estaban los partidos representados, no las fracciones de los partidos todos representados. Entonces, grande es mi sorpresa, señora presidenta, cuando se arma este cuarto intermedio, se pone en cuestión la votación que tuvo lugar en la comisión y ya no sé muy bien a lo que atenerme. No sé cómo vamos a salir de esto, sé cómo deberíamos salir de esto. Sé cómo deberíamos salir de esto de cara a la opinión pública, a los medios que en este preciso momento no están tocados directamente por este proyecto de ley, Pero creo que la opinión pública nos querría ver unidos en la votación de un proyecto de ley que haga más autónoma la política del dinero, porque ese es el objetivo de este proyecto de ley. Autonomía de la política respecto del dinero, control del dinero en la política, transparencia, equidad política para candidatos y electores, todos principios encomiables, todos principios compartibles. ¿No era que íbamos a dar una señal de unidad del sistema político para prevenir posibles apartamientos a la ley, como vimos que se producían en otros países de América Latina? ¿No era que era esta la intención? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de la votación de la comisión hasta ahora? No lo sé. En todo caso, señora presidenta, la bancada del Frente Amplio continuará manteniendo la misma posición que mantuvo cuando tuvo la iniciativa de crear la comisión y luego cuando discutió el articulado. La ley de financiamiento de partidos, la ley que estamos votando hoy, el proyecto de ley que estamos votando hoy, está apuntalado en 4 principios básicos de la democracia. El primero es el principio de la igualdad política. Y luego me voy a referir a esto porque se ha hablado tanto de la libertad. Qué pobre palabra, libertad. Libertad de expresión confundida con libertad de empresa. Prerrogativas del poder confundidas con las prerrogativas que dan los votos. Es una confusión conceptual muy peligrosa,
Así que me permito rescatar la teoría de la democracia para decir, los 4 pilares son el de la igualdad política, el segundo es el de la transparencia o la publicidad de la política, la publicidad en el sentido de hacer públicas nuestras decisiones. El tercero es la autonomía de la política del dinero o el principio de austeridad republicana. Y el cuarto pilar es el pilar del control y la fiscalización. Igualdad política, transparencia, austeridad republicana y fiscalización han sido los principios sobre los cuales se ha asentado este proyecto de ley que hoy se encuentra a consideración. Empecemos por el principio de la igualdad política. El principio de la igualdad política en la democracia dice que idealmente en una democracia todos deberíamos tener la misma oportunidad de hacer conocer nuestro pensamiento, nuestras posiciones y de hacer valer nuestras preferencias. Es el principio de la igual influencia. Ya sabemos que en el mundo hay unos que influyen más y otros menos, pero el ideal democrático es el principio de la igual influencia y la igual capacidad para expresar nuestras preferencias políticas. El segundo principio de la igualdad política es lo que algún autor le ha llamado la comprensión ilustrada de la política. Queremos que la gente se informe de la política ilustradamente, con algún criterio, con alguna base, no que escuchen disparates, cosas falsas, falsas de toda falsedad, o informaciones pervertidas que inducen a creer que pasaron cosas que no pasaron o que no pasaron cosas que pasaron. La comprensión ilustrada es darle a la ciudadanía elementos suficientes para que reaccione frente a la política como un ciudadano ilustrado, como alguien que sabe. Y para eso le tenemos que dar toda la información. Y el tercer principio de la igualdad política es que la gente controle la agenda de los políticos. La verdad, que los políticos no hagan la agenda, la deshagan y pongan las cosas que les importan, sino que la gente tenga lo que se llama el control de agenda, alguna capacidad de decir, yo quiero discutir esto me importa. Y no tengo duda, señora presidenta, que cuando votamos hoy esta ley, lo hacemos porque la gente de alguna manera está requiriendo del sistema político un gesto, una actitud y un compromiso. Creo que el principio de la igualdad política, sobre todo, descansa en evitar una democracia delegada, donde la ciudadanía nos delega a los políticos el control sobre sus vidas y nosotros hacemos y deshacemos. Creo que hay que evitar la delegación y que la gente tiene que estar incorporada a las decisiones que afectan su destino. Esto también es igualdad política. Ahora veamos el tema de los medios de comunicación, que es el que más preocupa en esta sesión. El que más preocupa, vamos a decir la verdad, yo preferiría que tuviéramos una discusión más sincera. Entonces se me diga, no queremos regular los medios de comunicación porque entendemos que aquel que tiene más capacidad de compra, que compre más. Yo lo encuentro un principio políticamente deleznable, pero preferiría que se expresara así. Y si hay gente que tiene más capacidad de comprar su presencia en los medios de comunicación, yo entiendo que la defienda. Ahora, yo no, porque yo estoy de la parte del que no puede comprar. Es simple. Soy mujer, soy de izquierda, lo digo con simpatía. Hay condiciones de la subalternidad política que hace que algunos no podamos comprar. Pero además de defender mi interés de pobre políticamente, el que no puede comprar, defiendo un principio de justicia general. La justicia se tiene que poner del lugar de los pobres políticamente, no del de los ricos políticamente. La justicia se tiene que poner del lugar de los que no tienen poder. Digo esto porque en el límite, la famosa libertad podría implicar que un candidato y un partido compraran toda la propaganda televisiva. Toda. Desde las 7 de la... No, el principio de la no regulación podría llevar a la concentración absoluta. Al mismo tiempo, el principio de la libertad, de la no regulación,
podría llevar a que algunos no llegaran nunca jamás a la pantalla de la televisión. Nunca jamás. Las dos cosas, ¿no? Uno que compra todo y el otro que no puede comprar nada. No, no puede. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Capaz que tiene que ver con el capitalismo, con el libre mercado, con la economía de mercado. No sé, pero con la democracia no tiene nada que ver, ¿eh? Y con la libertad de expresión menos. Porque si no hay regulación y uno solo compra todo, yo escucho el mismo mensaje del señor Juan. Me transmite lo que quiero, construye agenda. Entonces, la regulación de los medios, que además son cuasi hegemónicos en la transmisión entre ciudadanía y política, como la televisión. Y acá, por favor, que nadie se llame a engaños sobre las nuevas tecnologías, ¿eh? La televisión es lo que llega a todos lados y especialmente lo que llega a los hogares de menor educación relativa y que disponen en mucho menor medida de la llegada a otros medios. Por decirlo de brocha gorda, la radio y los diarios lo usa el 18-20% de los ilustrados políticamente. El 80% ve la tele. No solamente ve la tele el informativo, es decir, lo que pasa en política lo interpreta a través de lo que ve en la pantalla de la televisión, sino que también accede a buena parte de los mensajes de los partidos políticos a través de las campañas televisivas. No es verdad que la gente apague la televisión cuando hay campaña política, la consume. Y especialmente en ese trámite de campaña. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar un poco informado de lo que pasa, sobre todo porque el voto es obligatorio. Entonces, el sistema que se usa es la televisión. Y eso, señora presidenta, va a ser así durante mucho tiempo. No es que ahora estemos haciendo una ley obsoleta. Eso es no conocer cómo funciona el público consumidor de las grandes mayorías, acá y en el resto del planeta. La televisión es el canal cuasi hegemónico que vincula a los ciudadanos con la política. Y por eso lo regulamos. No estamos regulando la radio, no estamos regulando los diarios, no estamos regulando Internet. Regulamos lo que hace la diferencia. Entonces, si nosotros no encontramos un mecanismo de regulación, ¿contra quién vamos? Vamos contra lo que yo digo, son los subalternos de la política, los más pobres, la gente del interior, las mujeres, los jóvenes y los nuevos de la política. Yo quiero defender a los nuevos. No voy a usar la falacia de que los nuevos valen lo mismo que los otros. Eso es una falacia. Para defender a los nuevos fue que se hizo el artículo que incluyó una participación del 5% en la propaganda electoral gratuita. Y yo voy a ser clara con respecto a esto. Por supuesto que hay un debate de fondo, pero al debate no hay que esquivarlo y no hay que bordearlo con argumentos falaciosos. El debate es la libertad de empresa contra el derecho ciudadano. Es una controversia, ¿eh? Sin lugar a dudas. Son dos derechos contrapuestos. Yo no tengo ningún lugar a duda de en qué derecho me sitúo, en qué campo de derecho. Me sitúo en el derecho de los pobres, me sitúo en el derecho de los ciudadanos, de las mujeres, de la gente del interior. De los que solo ven la televisión, porque es lo que tienen a mano. Contra la libertad de empresa, la libertad de decir lo que quiero, porque también los medios de comunicación tienen ese especial estatuto que son públicos, pero al mismo tiempo son privados. Entonces yo, como son públicos, necesito regularlos. Entre la libertad de empresa y el derecho a informarse de los ciudadanos, el derecho a informarse de los ciudadanos primero. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, pero nada que ver con la libertad. Pobre libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho elemental que se creó justamente para que la oposición política pudiera expresarse contra los gobiernos autocráticos. Esa era la libertad de expresión. ¿De qué estamos hablando? Era la libertad de la oposición al poder de expresarse. Esa es la noble libertad de expresión. Pero no la de que cualquiera puede decir lo que quiere y ocupar todo el espacio. Esa es la libertad de empresa de los medios. Por otro lado, son tan públicos los medios que los politólogos, y hay kilos de literatura escritos sobre eso, dicen que el Estado uruguayo le traspasa a los medios de comunicación entre 30 y 40 millones de dólares en las campañas. Salen del Estado y van a parar a los medios de comunicación.
El Estado somos todos. Yo no quiero financiamiento público de la televisión, vía indirecta. Los politólogos, además, politólogos y politólogas, se sacan otra conclusión más grave aún para la democracia uruguaya. No es que solamente el Estado está financiando indirectamente los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación, en tanto empresas, hacen donaciones encubiertas gigantes a los partidos políticos. Es la forma de donación indirecta más importante que tiene el sistema de partidos. Y se llama cuánto cobro por minuto de publicidad. La diferencia va de 176 a 600. Está en todos los estudios y lo han dicho todos los politólogos que han concurrido a la comisión. Entonces a uno le cobro 176 pesos el segundo, algo así, y a los otros le cobro 600. ¿Qué es eso? Ya bastante donación encubierta se hace sin necesidad de recurrir a la campaña electoral. Los minutos que pasa un candidato hablando. ¿A quién privilegio hoy en el Senado? ¿Qué será que privilegia los medios de comunicación? ¿Cuál discurso? ¿Quién? Eso ya es un recorte que funciona como donación encubierta. Pero la donación encubierta a través del cobro diferencial de los segundos de publicidad es un escándalo, señora presidenta, es un escándalo. El 80% de la plata que los partidos tienen se gasta en publicidad electoral. No se gasta en organizar políticamente a la gente. No, en eso no gastamos nada. Gastamos en marketing, porque el marketing es el gran atajo. Si yo vendo un discurso bonito, una imagen bonita, me ahorro la difícil tarea de organizar políticamente a la gente. Entonces la gente está cada vez más desorganizada, cada vez más apática y cada vez gastamos más plata, porque a alguien le tiene que llamar la atención. ¿Cómo puede ser que se gasta cada vez más plata y la confianza en la política cae todos los días? ¿Algo no estamos haciendo bien? El 80% de los gastos de los partidos son en publicidad y el 50% es en la televisión. Así que el proyecto de ley sabe esto. Por suerte tenemos estudios confiables con los pocos datos que hay, porque tampoco tenemos muchos datos. Los datos de donaciones privadas en este país, bueno, hay un 25% que no se sabe ni de dónde salen, pero los politólogos, Juan Pablo Pío, Rafael Piñeiro, Daniel Chaschetti, por mencionar algunos, han hecho muchos estudios mostrando que esta relación entre dinero y política es una relación perversa y conspira contra la democracia. ¿Cómo reducir la importancia del poder empresarial de los medios en la política pública? Esa es la gran pregunta. El poder empresarial de los medios en la política pública. Porque alguien, creo que el senador Heber decía, y cuando no había televisión, ¿qué había? Había diarios, pero todo el mundo sabía que los diarios eran políticos. Los diarios eran órganos políticos. Nadie se engañaba con respecto a eso. Hoy no. Hoy son neutrales. Hoy aparecen como mediadores universales, neutrales, desprovistos de política e ideología sobre los ciudadanos. Antes era mucho más claro. Estaba El Día y El País y la izquierda tenía los propios. Todo el mundo sabía que se informaba en un diario que tenía tal orientación política. Hoy todo eso está enmascarado. Enmascarado. La democracia se trata de desenmascarar. La verdad se trata de desenmascarar. ¿Cómo reducir la importancia del poder empresarial de los medios en la política? Hay muchas recomendaciones políticas que han hecho todos estos autores, que son las que tomó el proyecto. En este sentido, el proyecto le hace honor a la academia. Tomaron las recomendaciones que dieron todos estos autores, Juan Pablo Pío, Chaschetti, Piñeiro. Bueno, primero, reducir los tiempos de campaña. Había un artículo en La Diaria que hablaba sobre financiamiento y mitos griegos y decía que los partidos se impongan a sí mismos limitaciones es como Ulises encadenado al mástil. Ulises se encadena para no oír el canto de las sirenas. Los partidos no quieren imponerse limitaciones, claro que no. También no creo que jueguen del todo lealmente en este terreno, porque si uno no se pone limitaciones, pero todos jugamos bien, no habrían problemas, pero no hay conductas cooperativas de los partidos.
Porque estamos todos estimulados a una competencia feroz. El número de listas de elección en la elección, hoy lo decía Mónica Saavedra, aumenta astronómicamente. Cada vez hay más listas, la competencia es cada vez más personalizada y además, señoras y señores, el número de partidos en este país está aumentando astronómicamente. Todo eso lleva al aumento del gasto del dinero en política, que no redunda en una mayor adhesión de los ciudadanos a los partidos. Uruguay es el país de América Latina donde existe mayor adhesión a los partidos políticos. ¿Cuánto es? 25%. Solo una cuarta parte de los uruguayos le tiene alguna simpatía a algún partido político. No sabemos a cuál o a cuáles. Solo una cuarta parte. Así que toda esa cantidad de listas, esa competencia entre nosotros, dentro de los partidos también se da la competencia. Se ha creado un mercado de la política. Por eso hay tanto dinero en política. El mercado de la política, estrategias de marketing, campañas costosas, se venden candidatos como jabones. Si es lindo, si es joven y se habla simple, sobre todo que hable simple, ¿no? Que no le complique la cabeza a la gente. Los pensamientos complejos, el debate contradictorio, no venden. El mercado de la política. Todo muy americanizado, todo este mercado de la política, pero es eso lo que hace que haya cada vez más dinero en política. Entonces lloramos sobre la leche derramada, miramos con nostalgia, ¡ay, los viejos partidos! Pero somos nosotros mismos que entramos en esa lógica y abandonamos las viejas prácticas del convencimiento, del afecto. Puede ser el casa por casa o no importa, pero la política del convencimiento político es mucho más difícil que la política de la seducción mercantinera. Y lo mismo pasa con los partidos. Es más fácil tener un cuadro rentado que un militante. Los militantes son retobados, un día están y al otro no, y te discuten todo. Pero vos tenés un cargo rentado y un burócrata político no te discute. Economías que hemos practicado todos todo el tiempo. Entonces, cargo rentado mejor que militante. Y campaña marketinera mejor que casa por casa, por Dios. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque la maquinita del dinero pide cada vez más plata, cada vez más cargo rentado, cada vez campañas más masivas, cada vez más competencia entre nosotros. ¿Cómo acá no va a haber un sentimiento trágico respecto del reparto de minutos? Porque hay que repartirlos entre muchos. Ahora, el que tiene más porque tuvo más votos, no porque tenga el poder. Entonces, usted quiere tener más minutos, consiga más votos. Se llama democracia. Es simple. Consiga más votos. ¿Por qué? Porque además los votos no vienen por la cantidad de minutos. Eso está visto, ¿no? Lo que son las inversiones de campaña y los votos que se obtienen no dan una correlación maravillosa. Pero algo importa. Algo importa la plata, pero no determina el resultado final. Si no, el Frente Amplio no hubiera sido nunca jamás gobierno, ni las izquierdas hubieran sido gobiernos en América Latina, porque siempre tuvieron a los medios de comunicación en contra. O sea que no determina. Lo que determina son los votos. Bueno, está muy bien que los votos determinen. Lo que hace que en el reparto proporcional el Frente tenga más, es porque tiene más votos, no porque tiene el control del Estado. ¡Qué absurdo! Si nosotros mismos estamos poniéndonos control del Estado, evitando la propaganda de las empresas públicas. Nosotros mismos estamos siendo como Ulises amarrado a un mástil al introducir ese artículo. Ahora, la desesperación por la propaganda publicitaria gratuita, que es la desesperación porque es un mercado encarnizado de competencia feroz, lleva un razonamiento ciego, señora presidenta, porque más minutos no le van a dar a nadie más capacidad de seducción. No es así, no es tan simple, no es tan mecánico. Y además, me pregunto yo, ¿por qué no vamos a desesperar discutiendo sobre los minutos gratuitos de la televisión cuando van a existir publicidad paga en otros horarios que no sean los centrales, internet, radio, diarios? ¿Cuál es la desesperación? ¿Qué es lo que se está defendiendo? No entiendo que alguien me explique qué se está defendiendo cuando se rechaza con tanta ferocidad los minutos gratuitos de televisión. Y como no quiero interpretar, ni puedo interpretar, quiero que me expliquen. Nada más.
¿Cómo se distribuye la TV gratuita? Y dale con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a entendernos. Hay dos principios de justicia que reglamentan la publicidad electoral en el planeta Tierra, no en Uruguay, que se llama el principio de la proporcionalidad, que es un principio de justicia, la justicia proporcional, y el principio igualitario. Nosotros incorporamos los dos principios, tenemos un polo igualitario y otro proporcional. Lo hacen todos los países del mundo, de Noruega para abajo. Si la Suprema Corte de Justicia entendió y continúa entendiendo que el principio de atribución de minutos, dependiendo de la proporcionalidad de los votos, es violatorio del principio de igualdad, está muy engañada la Suprema Corte de Justicia. Está engañada respecto de la jurisprudencia que sobre estos temas existe en el mundo y está engañada sobre el fondo de la cuestión. Pero veamos, a mí las amenazas de inconstitucionalidad no me impiden legislar, son amenazas. Son amenazas. Por favor, y además quiero decir, señora presidenta, que no han sido los gobiernos del Frente los que han tenido las mayores cantidades de sentencias de inconstitucionalidad, sino gobiernos anteriores. También todo eso está escrito. Digo para los que exageran sobre cuán inconstitucionales fueron los gobiernos del Frente. No, hubo otros mucho más inconstitucionales. Desde el punto de vista cuantitativo, nada más. No desde el punto de vista de la importancia de las leyes. Allí está el estudio de Trujillo, sentencia de inconstitucionalidad en el Uruguay. Lo dejo citado para mantenernos siempre dentro de la evidencia empírica y de las cosas que son reales. Entonces, de cualquier manera, cuando votamos en la comisión el principio, los dos principios, el de proporcionalidad y el de igualdad, más el 5% para lo nuevo, lo votamos todos. Nos pareció que eso estaba bien. Y ahora nos parece que está mal, ¿por qué? Ahora, supongamos que alguien me puede decir, mire, yo con ese principio me van a tocar 3 minutos y medio. Señor, usted debería razonar un poquito más allá de sus intereses partidarios, porque esto es una ley para la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a conocer las propuestas de todos y no aquellas que el dinero pueda comprar. Justamente, la ciudadanía tiene que conocer a todos y todas, y no lo que el dinero pueda comprar. Entonces, razonemos un poquito más allá del interés de lo que me atañe directamente, porque legislar implica tomar en cuenta el interés universal, los derechos humanos. Por otro lado, señora presidenta, y ya lo dije, pero lo repito, el control del poder discrecional de los medios en las donaciones encubiertas, que es el financiamiento no declarado de campaña. Acá se habla mucho de Brasil, ¡ay, qué corrupto es Brasil! Yo digo, pero hay que ver lo que son las leyes brasileras, ¿eh? Ellos tienen una cosa que se llama Caixa 2, dinero no declarado de campaña. La gente va presa por eso. Acá no va nadie preso por dinero no declarado de campaña. No nos sintamos tan superiores al resto, ¿eh? Nunca tuvimos una legislación tan dura como la brasilera. Nunca. ¿Tengo que pedir yo misma o alguien que pida? Está. Solicitan la prórroga del tiempo del que dispone. Se está votando. 17 en 18 afirmativa. Puede continuar, senadora. Pero no me extraña, las resistencias de hoy son las resistencias del 2009. En el 2009 el proyecto que viene del Poder Ejecutivo, vamos a entendernos, hubo 10 proyectos de ley para regular el financiamiento de partidos. 10 proyectos de ley en este país. Era peor que lo del aborto o la cuota, ¿eh? Insistencia, insistencia, insistencia. En el 2009 se aprueba el proyecto. Habían unas regulaciones, pero todos los años se votaba la plata que se iba a gastar ese año. Era una cosa completamente ad hoc. Sin sistematicidad, en realidad para un Estado como el uruguayo, que en 1928 creó el financiamiento público, muy bien por el Uruguay, haber tenido que llegar al 2009 para tener una ley de financiamiento de partidos no nos honraba, pero era eso, los partidos no querían ser Ulises atado al mástil, no querían pagar los costos de imponerse regulaciones, aún sabiendo que de no tener regulaciones embrobábamos a la ciudadanía. Los partidos no quisieron pagar ese costo, pero en 2009 sacrificamos 3 cosas gigantes. Se sacrificaron en la Cámara de Diputados y hasta el día de hoy lloro. La publicidad electoral en el 2009, ¡pum! Cuando me quise dar cuenta, voló.
El financiamiento a las mujeres, señora presidenta, manos negras sacaron el financiamiento a las mujeres de la ley del 2009, mucho hubiéramos podido avanzar. Ahora que creo que tenemos una comprensión más ilustrada sobre estos temas, y todo lo que es control y rendición de cuentas también volaron de la legislación de 2009. Entonces tuvimos que esperar unos cuantos añitos más para volver a introducir lo que ya estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo del 2009, porque las resistencias fueron grandes. Primer principio, entonces, el principio de igualdad, ya he hablado sobre eso. Segundo principio que guía esta ley, el principio de transparencia y publicidad, por una razón también simple, que es vencer la cultura del secreto. El secreto es el pilar fundamental en la concentración del poder político. Dice Bobbio, la opacidad del poder es la negación de la democracia. El poder público tiene que ser transparente. Para no citar a Bobbio, para citar a Hugo Cores, hablaba del razonamiento anaerobio. Decía, 4 personas se pueden juntar a puertas cerradas y desarrollar unos argumentos que no podrían sobrevivir al aire y menos aún a ser escuchado por, ya no digo 50 personas, sino 20. Hay que evitar tener razonamientos a puertas cerradas entre 4 que no puedan ser defendidos ante 1000. Porque la característica de la política es ser pública. Tenemos que ser capaces de defender públicamente todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Nuestros bienes, nuestros gastos, nuestras donaciones, nuestros ingresos, nuestros egresos. De eso se trata el proyecto, de volverlo todo público. Así que también este proyecto va contra la cultura del secreto, de la discrecionalidad, del ocultamiento, y creo que la ciudadanía tiene que acceder rápido, acceder fácil. Hoy puede, pero a los politólogos para juntar lo que salían los segundos de publicidad les llevó meses de investigación. Acceder rápido, acceder bien a los gastos de campaña, los donantes y el patrimonio de todos nosotros. Un estudio hecho por Ideas sobre Uruguay dice que en el Uruguay los niveles de transparencia no son buenos, los controles son muy malos, pero más o menos las cosas funcionan porque hay una cultura política del control social de la política, que es nuestro reservorio moral, que es al que debemos cuidar dándole una ley, porque los reservorios morales no duran siempre, no duran siempre. Y nosotros venimos muy confiados en ese reservorio de confianza y en ese reservorio de control social de la política, o veníamos muy confiados. Estos estudios dicen que las proporciones del financiamiento privado son altas y están ocultas, que hay más de un cuarto, una proporción de un cuarto de lo que no es declarado, que no se sabe el origen de los fondos, y que además no andamos bien por otras razones. Es obvio y acá vuelvo con los medios, existe en los medios de comunicación una gran tendencia a sobredimensionar los escándalos de la política, la sangre, el factor sangre, ¿no? El factor sangre porque vende. Y bueno, todo eso tiene impactos sobre el sistema de partidos, pero sobre todo alimenta la sospecha. Y en relación al sentimiento de sospecha que los ciudadanos tienen sobre los políticos, que lo voy a decir muy simple, los políticos solo cuidan su propio interés. Esto es más o menos lo que diría un ciudadano con muy poco politizado. Trabajan para ellos mismos. Frente a la sospecha, yo creo que la respuesta tiene que ser, y acá voy al tercer principio, el principio de la austeridad republicana. Pero para que el principio de la austeridad republicana funcione, yo creo que los políticos tenemos que encarar decisiones que no nos gustan ni queremos dar, porque prima el principio de la demagogia. Entonces, nadie quiere defender los sueldos de los políticos. ¿Vieron que cada vez que hablan los sueldos de los políticos, ni los políticos se defienden? ¿Cómo no vamos a defender que los políticos tengan un trabajo y cobren por tener un trabajo? Que cobren, normal, pero tienen que cobrar. La discusión sobre el subsidio es parte del sentimiento vergonzante de los políticos sobre el hecho de cobrar para hacer política. Bueno, si no se cobra para hacer política, solo van a hacer política los ricos, ¿no? Como dijo Tegui la vez pasada, solo los patrones van a hacer política. Solo los patrones. Entonces, los ediles no cobran, tenemos 50 sistemas de salario encubierto. Un horror, porque no nos animamos a decir cosas que no gustan.
tenemos miedo de espantar y dejamos de hacer política por seguir la opinión pública, entre comillas. Y uno de los problemas que tenemos con esto, señora presidenta, es que no nos animamos a aumentar el financiamiento público de campaña, que es lo que tendríamos que hacer desembosadamente. Decir, financiamiento público, se acabó el financiamiento privado, financiamiento digno, pero financiamiento público al fin. Es la segunda discusión que no damos con la discusión del sueldo de los políticos, del sueldo de los ediles y el financiamiento de campaña. Nos da vergüenza. Pero bueno, es como el sexo. Vio que la plata y el sexo mueven el mundo, pero los psicoanalistas dicen que hay que hablar del sexo y hay que hablar del dinero. Hay que hablar de las cosas, ponerlas en palabras, transparentarlas. Los partidos necesitan financiamiento, sí. Y vaya que en este proyecto de ley hay un artículo muy controversial sobre los cargos políticos, ¿no? Que los partidos tienen derecho a cobrarle a sus cargos políticos. Pues a mí me parece muy bien, porque hay que transparentar que una parte del financiamiento público es indirecto y viene a través de los cargos de confianza, ¿no? Y los pases en comisión, ¿no? Yo digo, transparentemos la lógica de funcionamiento en la que vivimos todos los días. Así que me parece muy bien que se haya incluido eso, porque creo eso es financiamiento público. Es indirecto, hay que transparentarlo y hay que defenderlo. Porque vamos, no hay ningún partido, ni en el Uruguay, ni en el mundo, que viva de lo que aportan sus afiliados. Esa es la gran mentira. No existe. Los partidos no viven de lo que aportan sus afiliados. No viven de lo que aportan sus afiliados. Ninguno, Ninguno. Viven del financiamiento público, del financiamiento privado, del financiamiento público indirecto. Pero no viven de lo que aportan sus afiliados, no viven del crowdfunding. Yo sé que Obama hizo una gran obra cuando peleó con los lobbies, contra los lobbies en Estados Unidos y dijo, bueno, no, voy a hacer un financiamiento masivo donde cada uno pone $5 o $3. Ja. Pero fue una cosa buena porque luchó contra los lobbies, pero eso no alcanza para decir no existe. Los partidos no viven de la plata que ponen sus afiliados. Y además, como tienen otras fuentes genuinas de dinero, tampoco se preocupan mucho, ¿no?, en hacer campañas para afiliar. Es todo parte de un sistema. Pero ya que las cosas son así, transparentémoslas. Así que yo creo que hay que convencer a la población de que el financiamiento público es más barato. Eso me lo dijo un político brasileño, no voy a decir de qué partido, pero me dijo, a la larga, el financiamiento público es más barato, porque la plata de la corrupción es gigante. Y eso es financiamiento privado. Entonces, prefiero dar una discusión por aumentar el financiamiento público. Creo que además el financiamiento público está sometido a reglas, es equilibrado, es más justo y es el único que de verdad podemos controlar. Claro, alguien me diría, ¿cómo? ¿Y la libertad? Y yo digo, la libertad del que puede comprar y la libertad del que se vende no es la libertad. ¿No? Como decía Rousseau, que nadie sea tan rico como para comprar a otro, ni nadie tan pobre que se vea obligado a venderse. Ojo con esa libertad. La libertad del que compra y el que vende no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y el que no está en el mercado del dinero, el que no puede venderse porque no vale nada, y el que no puede comprar porque no tiene dinero, están afuera de esa libertad. Es una libertad de poquitos. La austeridad republicana implica recortar la posibilidad de gastar. Acá estamos recortando la posibilidad de gastar. Así, estamos autolimitándonos en la posibilidad de gastar y poniendo topes a la campaña. Muy bien, estaba en el proyecto del 2009, tampoco salió. Privándonos de la economía mediática del voto. Es una expresión que acabo de inventar. La economía mediática del voto. ¿A qué le llamo? A usar los grandes medios para ser conocidos, en vez de hacer la política del convencimiento comunitario. En vez de hacer la política del que organiza, del que convence por sus ideas, del de casa por casa, o la política que surge de los hechos. Pensamos que la economía mediática del voto es vendernos en la tele creando pura imagen, discurso demagógico. Y es una tentación y un atajo contra el esfuerzo de organizar políticamente a la ciudadanía. Pero la democracia es fuerte cuando la gente está organizada, no cuando los políticos están organizados, cuando la gente está organizada. Es la organización de la gente el único contrapeso al poder de las élites. Pero no gastamos energía en eso, gastamos energía en seducir. Por eso el término enamorar a mi presidenta me pone de los pelos.
Hay que enamorar. No, no, no. ¿Cómo enamorar? Enamorarse parece demasiado a seducir. No, no hay que seducir, hay que convencer, que es otra cosa. Con razón y con corazón, no quiere decir que el corazón no entre. Pero la seducción mediática es pan para hoy, hambre para mañana. Comprar con plata parece económico. Hacemos campañas de marketing político y reemplazamos militantes por cuadros rentados, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Ese proceso nos va a llevar a gastar cada vez más dinero. Decía el senador Heber, nosotros estamos a favor de la transparencia, pero no de la prohibición. Vuelve el tema de la libertad, vuelve el tema de Ulises Atado. ¿Por qué no queremos que los empresarios, que las empresas donen dinero? Porque quienes tienen que aportar al financiamiento de los partidos es el Estado, la ciudadanía. Una empresa no es un ciudadano, un empresario sí. El señor José Pérez quiere dar plata, no lo da como empresario, lo da como José Pérez. Esa es la idea. No que lo dé como empresario. No queremos que los empresarios le den plata a la política, porque es el favor de hoy y el pedido de mañana. Hay toneladas de cosas escritas sobre eso y mucha experiencia, como para decir, aparta de mí ese cálice. No, por favor, vamos a sacarnos ese problema arriba. Saquemos el tema de las empresas. Pero saquemos el tema de las empresas no por la violación a la libertad o por prohibirnos algo, sino para hacer que la contribución del dinero que vaya a la política sea una contribución ciudadana de las personas físicas o del Estado, pero no de las empresas, no de los empresarios como empresarios. Y además, bueno, ya lo dijo bastante pintado. Ojo con el lavado, ¿no? También está metido en esto. Entonces ya matamos dos pájaros de un tiro. Nos evitamos problemas que en el Uruguay hoy parecen no ser importantes. Digo parecen porque tampoco es que tengamos tanta información. Pero algunos problemillas ya hemos tenido, ¿no? Ya hemos tenido algunos problemillas que nos inducen a generar una política preventiva. El cuarto principio, el del control, creo, señora presidenta, que es con lo que todo el mundo está de acuerdo. La Corte Electoral tiene que controlar mejor. ¿El problema es la falta de recursos de la Corte Electoral? Ah, no, yo creo que el problema también es nuestro, ¿eh? Yo creo que hay que repensar la Corte Electoral, profesionalizarla y dejarla de usar como casa de los partidos, porque como casa de los partidos va a tener todos los vicios de los partidos. Así que eso también es Ulises amarrado. Creo que hay que darle a la Corte Electoral la profesionalidad para que nos controle, porque si sigue siendo la casa nuestra, somos juez y parte. Y eso tiene que ver con todo, con las funciones de la Corte Electoral, con quienes nombramos en la Corte Electoral. Yo creo que ahí también nos tenemos que dar una discusión en seria si queremos que la Corte Electoral pueda estar del lado de afuera. Pueda ser el afuera que nos controle. Si no es lo mismo, somos nosotros controlándonos nosotros mismos. No funciona. Ahora le vamos a dar nuevas funciones a la Corte. Bueno, muy bien, como decía Sereñi, nada sin contraparte. Recursos contra funciones. Perfecto. Sin fiscalización no hay nada. Progreso es un manuscrito, como se dice. Sin fiscalización no hay nada. Insisto, hablamos de Brasil, pero nosotros no tenemos la legislación de Brasil. Pero al mismo tiempo Brasil no solo tuvo una legislación dura, tuvo fiscalización. Fiscalización buena y fiscalización de la mala, señora presidenta, porque ¿cuántas veces habrá habido dinero plantado en casa de políticos? Ni lo menciono, de todos los pelos políticos. Ojo con eso también. Pero tiene que haber fiscalización. Sobre este proyecto en concreto y sobre el Uruguay, yo creo que no cambiamos, hemos sido muy reacios a cambiar, a tener una ley de partidos políticos y a tener una ley de partidos políticos por buenas y malas razones. Las buenas razones es que somos, como decía Galeano, anarquistas conservadores. No queremos que nadie nos ate y al mismo tiempo somos conservadores. Tenemos una gran aversión al cambio, una gigante aversión al cambio. Este sistema de partidos uruguayo tiene muchas cosas buenas y tiene cosas horribles. Es un sistema con una aversión al cambio gigante. Por eso la ley de cuotas, nuestro país fue el último en aplicarla y no tenemos el voto en el exterior todavía como resultado de cálculos políticos y justificativas jurídicas, pero no tenemos el voto en el exterior. Somos el único país de América Latina que grandes rezagos de la democracia uruguaya.
Ahora, y la de financiamiento también. Uno mira todas las tablas de América Latina y el Uruguay no tiene nada de nada. Yo creo, de cualquier manera, que hoy estamos dando un gran paso para reducir el peso del dinero en política. Creo que hay que cambiar la práctica política. Ojalá que esta ley nos ayudara a cambiar la práctica política, pero no lo creo. Creo que hay que reducir desigualdades, creo que hay que fiscalizar y controlar. Y digo algo sobre la corrupción. La corrupción existe cuando existió la separación entre la política y la economía. Es decir, es un fenómeno contemporáneo, porque cuando el rey era dueño de todo, no había corrupción porque no había separación entre Estado y privado. Es un fenómeno republicano y democrático. Hoy hablamos de corrupción como si la corrupción hoy fuera gigante. No, es mucho menos que en el pasado. Mucho menos que en el pasado. Hay 50.000 normas, la política es plebeya, ¿no? Se ha ido plebeyizando, lo que llegamos a la política somos trabajadores, clase media, ya no es la política de los nobles, pero antes no se le llamaba corrupción, pero estaba todo junto. El patrimonio, los políticos y el gobierno, todo junto, ¿no? Entonces, apareció la corrupción cuando apareció la separación entre política y economía y eso vino con las democracias. Pero yo voy a leer una frase de Juan Pablo Pío que tiene acá en su estudio. Dice que la dinámica de la denuncia de la corrupción global vino de la mano de Estados Unidos, no por muy democrático, vaya, si hay corrupción en Estados Unidos, no por muy democrático, sino porque quería controlar un poco el destino de los activos estadounidenses en los países periféricos. Y entonces, en el 61, el senador y diplomático Robert Hill dijo: un funcionario corrupto latinoamericano es tan peligroso para nosotros como un comunista. ¿Por qué? ¿En qué se parece un funcionario corrupto a un comunista? Bueno, dice, si vamos a traer el capital hacia el sur, debemos asegurarnos que no desaparezca por el desagüe de la inflación, la corrupción o la nacionalización injusta, que era lo que amenazaba a los capitales norteamericanos, eran los comunistas que querían nacionalizar activos. Así que un funcionario corrupto es tan peligroso como un comunista, lo digo con un poco de sentido del humor, porque solo para ilustrar que lo que le preocupaba a Estados Unidos era los costos laterales que traía la corrupción, no la problemática de la corrupción democrática, sino lo que ellos le llamaban el tipo de barrera comercial no arancelaria. Ellos también son muy culpables de todas las leyes de delación premiada y todas las cosas, todas las maldades que han hecho con eso, pero eso es otro capítulo. Termino diciendo, delitos contra la administración pública en el Uruguay, bueno, en el año 2003 hubo 123, en el año 2004 78, en el año 2006 128. Parecería que hoy hay menos delitos de corrupción en el Uruguay que antes. No es una tendencia muy clara, pero acá aparece. El Uruguay en transparencia es el que está mejor, pero bueno, transparencia es un índice construido sobre la base de juicios, no sobre la base de datos objetivos. Pero los datos objetivos no indican que en el Uruguay haya aumentado la corrupción ni haya más. Al contrario, parecería que los delitos tienden a disminuir, los delitos concretos. Yo creo que este proyecto de ley tiene un carácter preventivo, esa es la idea, no reaccionar tarde, sino reaccionar antes. Y voy a subrayar las últimas cosas que me parecen importantes ahora referida a la minuta de comunicación. La minuta de comunicación viene añadida a este proyecto porque implica iniciativa del Poder Ejecutivo para aumentar el gasto y yo quiero hacer una defensa de la minuta de comunicación, especialmente en lo que tiene que ver con la mujer. Estamos impulsando que las mujeres que encabezan las listas reciban un plus de financiación. Es un plus, chiquitito, chiquitito, es un 15% sobre el voto, son unos pocos pesos. Pero, señora presidenta, especialmente quien trabaja conmigo, Alejandra Moreni, y bueno, las feministas que están en este tema, Nicky Johnson, Verónica Pérez, han trabajado en este tema. La idea es que a mecanismos de acción afirmativa como la cuota, que son duros, se les incorporen incentivos positivos. Esto no va a cambiar, pero va a dar un incentivo
Ya sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres, padecen más desempleos, las mujeres tienen una situación económica de peores condiciones que los hombres y además las campañas y la política le cuestan más caras por el tema del trabajo no remunerado. Entonces tenemos estas dos cosas que vuelven la política más gravosa para las mujeres. Sus menores ingresos se relacionan a los hombres y los cuidados que le insumen una tercera jornada. Nosotros creemos que además tenemos que darle una señal muy fuerte a los partidos políticos porque sabemos que de la sola aplicación de la cuota, Senado puede andar bien, diputados horrible, una buena parte de los departamentos del país eligen solo un representante por partido y si no se encabeza la lista, las mujeres no tienen condiciones de llegar. Entonces, hay que ir un pasito más y hay que impulsar a que los partidos tengan listas encabezadas por mujeres y, como decía el senador Pintado, también pagar, es decir, financiar a las mujeres, a los partidos o a los sectores donde efectivamente se incorporan mujeres. No abundo sobre esto porque cuando trabajamos el tema de cuotas se dieron todas las fundamentaciones sobre esto, pero el financiamiento y la plata también es parte de las condiciones de igualdad política de candidatos y electores. También hay que decir que los encabezamientos de las listas hacen que las mujeres sean más visibles. Los números, señora presidenta, usted lo sabe mejor que yo, los números indican que la presencia de las mujeres en política es bajísima. Los minutos de televisión, la participación en diarios, ya está todo eso medido. Está muy por debajo incluso de la participación efectiva de mujeres en política. Por otro lado, hay un tema que me interesaba destacar sobre la limitación a las donaciones de los candidatos, que entiendo que puede resultar antipático. ¿Por qué las limitaciones a los candidatos para donar dinero para sus propias campañas? Hay un principio que está, creo que en el 77 de la Constitución, sobre que se debe estimular la democracia interna de los partidos. Si yo puedo comprar mi lugar en la lista, ¿qué democracia interna? No hay democracia interna. Estimular la democracia interna de los partidos implica que no se puedan comprar los lugares en la lista. Lo digo de brocha gorda, pero me parece que las limitaciones tienen que ver con este principio de que uno no pueda comprar su lugar en una lista, que uno no pueda comprar su lugar en un partido. Creo que el proyecto es benévolo, no tiene grandes sanciones, no apela a la ley penal. Hay muchos países donde la ley penal es dura con esto. Mantenemos la benignidad penal, por suerte. Yo sé que ustedes saben que yo soy partidaria de la benignidad penal, de que el derecho penal se aplique lo menos posible, pero en ese sentido hubo algunas recomendaciones y hay bastante cosa escrita sobre la ley penal. Yo creo que en ese sentido el proyecto ha sido benigno, ha sido más de Ulises en el mástil, más de recortarnos a nosotros mismos privilegios, de imponernos limitaciones como sistema político, pero no de recurrir a la ley penal para sancionar duramente. Señora presidenta, yo creo que es un gran proyecto. A pesar de sus limitaciones, todo proyecto que regule el dinero en la política es un gran proyecto y creo que debería ser acompañado por todos. No solo para hacerle honor a lo que fue este proceso virtuoso de elegir un proyecto construido desde el Parlamento, no un proyecto que viniera del Poder Ejecutivo. Decidimos construirlo nosotros y debemos acompañarlo nosotros. Gracias.